civil, el curso de asistente técnico de obra. Vamos a hablar durante este tiempo todo lo referente, o lo más que se pueda, con respecto al asistente técnico de obra. Mi nombre es ingeniero Mario Lorte y vamos a iniciar cualquier consulta a través del chat, podría ser, cosa que así hacemos más fluido la interacción. Y vamos a iniciar. He previsto un tópico. Vamos a tratar de hablar de todos estos puntos hasta donde lleguemos durante esta parte. Y vamos a iniciar mencionando, pues, qué son las obras públicas y qué marco regula las obras públicas, ya que el asistente técnico de obra va a estar incursionando dentro de él. Va a estar incursionando dentro de él. Entonces, vamos a iniciar mencionando que el Estado tiene una necesidad de contratar, ¿no? De contratar algunas cosas, por ejemplo, algunos objetos, los que son bienes, los que son servicios y los que son obras en realidad. Y el Estado hace esas contrataciones con el objetivo o con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Cómo lo va a realizar? A través de la contratación pública, ¿no? Que lo que busca es abastecer de bienes, servicios, obras a las distintas entidades a nivel nacional, ¿no? Eh, Vuelvo a mencionar, con la finalidad de satisfacer esa necesidad, ¿no? Esa necesidad pública o de alcanzar algún resultado en beneficio de la población, ¿ya? Buscando siempre, pues, estas contrataciones están en concordancia a los objetivos estratégicos nacionales. Quienes participan dentro de la contratación pública, está participando, pues, las entidades y los proveedores, ¿ya? Las entidades y los proveedores. Como el asistente técnico de obras a dedicar entre algunos servicios y las obras. Entonces vamos viendo qué dice la definición con respecto a las obras y nos menciona pues que las obras pueden ser alguna de estas actividades: construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, inmuebles. Algunas de estas actividades, cuando se desarrollan, pueden ser obras. No todas ellas pueden ser, ¿no? Siempre y cuando estas actividades tengan algunas características. ¿Cuáles son las características que requieran dirección técnica? Que actividades tengan estas características, ustedes van a estar frente a una obra, ¿ya? Frente a una obra. ¿Qué es lo que significa que cuenten con dirección técnica? Que necesariamente tiene que existir el residente de obra y el supervisor de obra durante la ejecución de manera permanente. Si esto no ocurre, estaremos frente a servicios, y los servicios tienen otras condiciones, otras características, tienen sus propias reglas de ejecución, ¿ya? Sus propias reglas de ejecución. El OCE, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, eh, el cual tiene la función de llevar a cabo la supervisión de la totalidad de los procesos de contratación, y lo que busca pues es regular, ¿no? Las contrataciones, emite opiniones, a veces cuando se le consulta, y también opiniones de oficio, con la intención de aclarar
a algunas situaciones que están previstas o algunas situaciones que se ven durante las contrataciones. En el año 2019 emitió una opinión donde define la obra y nos dice que una obra pueden ser los trabajos previstos en la definición, siempre y cuando estos se desarrollen en bienes inmuebles, requieran dirección técnica, expediente técnico, mano de obra y materiales, y guarden una relación, dice, de semejanza con las actividades listadas en la definición de obra. ¿Ya? O sea, no necesariamente tienen que ser algunas de estas 8 actividades. Si hay actividades que tengan relación con estas listadas en la definición, también podría considerarse una obra siempre y cuando cumplan los 2 puntos anteriores. Entonces ahí tenemos que ver exactamente pues si estamos frente a una obra o no estamos frente a una obra. Por ejemplo, una consulta que siempre menciono para tratar como ejemplo, el pintado de las rejas de una losa de fútbol, eso será una obra, y la respuesta es que no, no es una obra. Esas actividades, si bien tienen relación con las actividades listadas en la definición de obra, comentarles que para esos trabajos no se necesita un supervisor. Normalmente está un coordinador de los trabajos, ¿no? No un supervisor. El coordinador va a ver muchos trabajos al mismo tiempo, ¿ya? Incluso estos trabajos de reparación de pistas, estos tampoco son obras. ¿Por qué? Porque normalmente no cuentan con un expediente técnico. Ya en unos momentos vamos a ver qué significa un expediente técnico. Y un expediente técnico es un conjunto de documentos. Como mínimo son 9 documentos. Mientras esos documentos no estén en su totalidad, no es expediente técnico. Entonces estos trabajos de acá tampoco son obras, son servicios. ¿Ya? Y les había mencionado que los servicios tienen sus propias reglas de ejecución. Cuando las entidades contratan o tienen la necesidad de ejecutar obras, se les dice son obras públicas, ¿no? Las entidades del Estado. Y esas entidades pueden ejecutar las obras de 2 formas. Cuando las ejecutan ella misma con su propiedad, con su propia capacidad técnica, se dice que la obra está siendo ejecutada de manera por administración directa o por ejecución presupuestaria directa. Pero cuando la entidad contrata a una empresa especializada para que ejecute la obra, se dice que la obra está siendo ejecutada por contrata. Eh, con respecto a las obras por administración directa, solamente tenemos la resolución de Contraloría 195 del año 88, donde entre las cosas que menciona pues que las entidades pueden ejecutar ellas mismas sus obras siempre y cuando posean la capacidad técnica y administrativa para que las ejecuten. Mientras eso no ocurra, van a tener que contratar para la ejecución de este tipo de proyectos. Con respecto a las obras por contrata, tenemos la ley de contrataciones. En realidad, la ley 30.225 es aproximadamente del 2014. Esa ley ha sufrido algunas modificaciones desde que ha sido publicada y en el 2019, en marzo, se hizo un compendio de la ley con todas las modificaciones y se publicó el texto único ordenado de la ley 30.225. Y como toda ley es general, necesita un reglamento donde se especifique de manera puntual algunos procedimientos. Entonces, el reglamento del texto único ordenado de la ley 30.225 es el decreto supremo 344 del 2018, ¿no? Nuestro reglamento de la ley, el cual ya ha sufrido 3 modificaciones desde su publicación en el 2019.
¿ya? Entonces, a tenerlo presente. Hace poco, con el Decreto Supremo 234, hace unos meses, ha tenido una última modificación este reglamento. Entonces ya nos estamos plasmando pues en los conceptos de las obras, nos estamos plasmando la definición de qué es una obra, por qué existe esa necesidad, y también esto se da a través de un ciclo de inversiones, un ciclo de cómo se realiza el gasto público, que en este momento es nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual, o como lo conocemos como el INVIERTP, el cual tiene 4 fases para realizar este ciclo de inversión, estando todo lo que vamos a hablar en la tercera fase. La primera es programación, la segunda es formulación y evaluación, la tercera es ejecución y funcionamiento. En la fase de ejecución se encuentra la elaboración del expediente técnico y la ejecución de las obras. Nosotros vamos a hablar del asistente que se desarrolla todo su trabajo en esta fase, la de la ejecución, ¿ya? Eso para tenerlo presente. Bien, ya estamos ahí en la obra. Vamos a ver quiénes son los personajes, por así decirlo, que intervienen durante la ejecución de una obra. Y tenemos al proyectista. ¿Quién es el proyectista? Quien desarrolló el proyecto, quien elaboró el expediente técnico. ¿Él participa durante la ejecución de una obra? Claro que participa. A él le vamos a realizar todas las consultas que se generen a través de incompatibilidades que se encuentran dentro de este expediente técnico. ¿Está obligado a contestar? Es muy probable que sí, que en su contrato especifique que él tiene que responder todas esas consultas. ¿Quién es el contratista? El contratista es la empresa especializada. Llámese pues una persona natural o jurídica, podría darse el caso, ¿no? Es quien va a realizar y ejecutar la obra. ¿Quién es la entidad? La entidad es quien es el dueño de la obra, quien tiene la necesidad de ejecutar una obra, y en el caso de obras por contrata, va a contratar una empresa especializada. El proyecto es la representación de una obra que se ha de ejecutar, que en realidad está detallada en el expediente a través de todos los documentos que lo conforman. Pero aparecen dos profesionales que participan de manera muy activa durante la ejecución, y es el residente de obra y es el supervisor de obra. Estos dos profesionales juegan un rol importante durante la ejecución de los proyectos, integrándose a un equipo profesional dependiendo la envergadura de la obra. Mientras la obra sea mucho más costosa, va a necesitar mucho más recursos. Entonces va a requerir mucho más profesionales. Y el supervisor de la misma manera se va a integrar a un equipo que va a no fiscalizar, sino va a trabajar de manera conjunta con con el contratista o con la residencia, como así se le puede decir, para que se ejecute la obra como está plasmada en el expediente técnico. Entonces vamos a ver quién es el residente de obra y el reglamento de la ley de contrataciones, como hemos visto hace unos instantes, en la parte del anexo de definiciones, los menciona entre otras cosas. Bueno, en este caso en el artículo 179 del reglamento de la ley de contrataciones nos menciona quién es el residente de obra. Y inicia el artículo diciéndoles que toda obra debe contar de manera permanente y directa con un profesional, con un
profesional colegiado, habilitado y especializado, que es designado por el contratista con conformidad de la entidad para ser el residente de obra, ¿ya? Para ser el residente de obra. Entonces, ¿quién va a ser el residente de obra? El representante, pues, del contratista, ¿no? Un profesional con la experiencia mínima de 2 años desde su colegiatura, ¿no? Que va a representar al contratista como responsable técnico de la obra. Este residente va a trabajar para el contratista. Por lo tanto, él no está facultado para modificar el contrato, ya que es un trabajador del contratista. Este profesional no puede prestar servicios en más de una obra. Él está limitado a ser residente en una obra durante toda la ejecución, ¿no? Durante toda la ejecución. Este residente va a tener conocimiento técnico para ejecutar el proyecto, va a tener conocimientos de administrador porque se va a encargar de distintas áreas. En primer lugar, la parte contractual, la parte de la ley, o en este caso del texto único ordenado de la ley de contrataciones y su reglamentación. Va a tener conocimientos de planificación, ya que va a tener que planificar las distintas actividades, las distintas rutas que se van a ir dando durante la ejecución de las obras. Va a tener conocimientos de gerente, ya que él va a comandar las distintas áreas durante la ejecución de una obra, como el área de presupuestos, el área de planeamiento, el área de topografía, la parte de seguridad, etcétera, etcétera. Y va a tener que tener habilidades blandas, ya que va a interactuar con distintas personas, con distintos tipos de personas. Cuando me refiero a tipos de personas, con distinto conocimiento. Hay personas durante la obra que van a tener un conocimiento muy alto de manera técnica, como otras no. No necesariamente los peones necesitan tener ese conocimiento y hay que tener habilidades blandas para poder saber enviar los mensajes, ¿no? Para poder saber enviar los mensajes. Durante la ejecución de la obra también está el supervisor de la obra. Y en el artículo 186 del reglamento de la ley de contrataciones nos menciona quién es el supervisor. Y el reglamento inicia mencionando que de manera permanente y directa toda obra debe contar con un supervisor de obras. ¿Ya? Acá menciona que existe el inspector, entonces vamos aclarando. La norma va a hablar del supervisor de obra, de las funciones, ¿no? O condiciones que debe tener este supervisor. Pero este supervisor pueden ser una de estas dos personas. Por ejemplo, si el supervisor, el profesional que va a fungir como supervisor de obras, trabaja para la entidad, ya no se le va a conocer como supervisor, se le va a decir inspector de obras. Sin embargo, si la entidad contrata a un profesional, ¿no? Que no trabaja para la entidad, se le conoce como supervisor. ¿Ya? Entonces es por eso que tenemos estos dos términos, inspector o supervisor. Cualquiera de ellos dos vendría a ser el supervisor de obras de acuerdo al estipulado en nuestro reglamento. El inspector, o vamos a decir el supervisor, es un profesional, es designado por la entidad, ¿ya? Que es designado o contratado por la entidad. En el caso de que la supervisión sea una persona jurídica, en el contrato va a estipular quién es la persona natural
que va a ejercer como supervisor durante la ejecución de la obra. Este supervisor va a tener una experiencia igual o superior a la del residente de obra. ¿Ya? Va a tener una experiencia igual o superior a la del residente de obra. Y solamente puede estar designado en una obra a la vez. ¿Quién es el supervisor? Prácticamente es el profesional, ¿no? Es el profesional que va a velar por los intereses de la entidad, quien va a estar, vamos a decir, eh, trabajando conjuntamente con el residente de que se ejecute la obra, la expediente técnica vigente, en este caso bajo el reglamento de edificaciones, de repente bajo las especificaciones técnicas de carretera, hay una serie de normas que tenemos que están relacionadas a la ejecución de obras. Entonces, ya tenemos al residente, quien es el representante del contratista, y tenemos al supervisor, quien es el profesional que la entidad ha designado para velar por los intereses de ella misma. Entonces, a partir de estos dos profesionales, aparece el asistente técnico de obra. O sea, puede existir un asistente técnico del residente, de la parte de ejecución de la obra, pero también puede existir el asistente técnico de la supervisión. Los dos van a tener características bastante similares, eh, cada uno en la parte que le corresponde a un profesional calificado en la rama, evidentemente de la construcción que se va a dar con, dependiendo la envergadura de la obra, las entidades que son las exigen asistentes para la oficina. Vamos a seguir asistente. Este asistente está formado en la rama de construcción con conocimiento técnico, científico sobre las obras civiles, ¿no? Como es la topografía, procesos constructivos, metrados, evaluación de costos, la parte técnica de controles de calidad, planeamiento, programación, etcétera, ¿no? Este profesional que va a ser el asistente técnico de obra debe contar con suficiente capacidad para auxiliar a quién, al residente, si trabaja pues en la parte de ejecución de la obra, o auxiliar al supervisor si trabaja en la parte de la supervisión, ¿no? Evidentemente se le van a encargar tareas, ¿no? Que están acorde a estas funciones, ¿ya? Están acorde a estas funciones. Es importante este asistente técnico durante la ejecución de la obra y ¿Eh? el rol que juega, el rol que juega es muy importante durante la ejecución de los proyectos, ¿no? Durante la ejecución de los proyectos, donde va a tener que asistir de manera plenamente al residente o supervisor. Se va a tener que integrar al equipo de profesionales calificados, tanto en las áreas de planeamiento, en las áreas de diseño, en las áreas de ejecución o control o calidad, dependiendo la envergadura de la obra. Por ejemplo, si la obra es muy pequeña económicamente, vamos a dar un número, no lo sé, 200.000 soles, 100.000 soles, realmente
el ingeniero o el residente de obra es capaz de ver o administrar la mayoría de áreas. Pero si la obra es de 1 millón o 10 millones o 50 millones, una sola persona no puede encargarse de todas las áreas que engloban esa obra. Entonces van a ir apareciendo en la oficina técnica distintas áreas, ¿no? Como el área de costos, el área de topografía, el área de planeamiento, el área de valorizaciones, y dependiendo los diferentes tipos de obras también se van a mostrar alguna de estas áreas. Entonces, este asistente técnico va a tener ahí que realizar pues las acciones que se le van a ir asignando. El asistente técnico debe garantizar que el proyecto cuente con la documentación necesariamente, pero sí es una función típica de que el asistente se encargue de algunas cosas. Entre las cosas que podríamos encargarle es de verificar la documentación para el cumplimiento de las normas de calidad, ¿no? La lista de verificaciones, el control de ensayos que se deben realizar de manera simultánea al proceso constructivo. Hay que recordar que todos estos documentos en realidad se van a ir necesitando para sustento de la ejecución de cada una de las actividades también. ¿Qué requisitos debería tener este asistente técnico? Eh, Podríamos mencionar algunos requisitos, no siendo pues esto una regla definitiva. Ya les había mencionado que en algunas obras la entidad prevé que se contrate dentro del plantel técnico al asistente, ¿ya? Entonces, la entidad va a poner algunos requisitos. Pero sin embargo, podríamos decir que el asistente técnico es un bachiller, es un ingeniero civil, un arquitecto, ¿no? O algún profesional que tenga estudios en áreas afines, o áreas afines como el área mecánica eléctrica, como sanitarias, etcétera, etcétera, ¿no? O también algún técnico, ¿no? En construcción civil que proviene pues de algunos institutos o del CENSICO o de CAPECO, ¿no? Como les digo, la entidad va a prever eh, qué características, dependiendo del tipo de obra, va a tener este profesional. Con respecto a la formación o a las habilidades blandas que tenga este asistente, podríamos decir pues que debe tener una capacidad para tomar decisiones, habilidades para organizar, dirigir grupos, facilidad para tratar personal, que van a tener distintos tipos de preparación, ¿no? Entonces, prácticamente él va a formar parte de todas las áreas en realidad, ¿no? De todas las áreas. ¿Ya? Acá el ingeniero Marcelo Calderón nos hace una consulta y nos dice, ingeniero, y el asistente va a suplir al residente de obra. Claro que estoy modificando un poco su consulta para tener más claro el escenario. Un asistente, al margen de los conocimientos técnicos que tenga, eh, o al margen del título que tenga, él va a reemplazar al residente de obra, y eso no, nadie puede reemplazar en las funciones de otro contrato. Recuerda que decía la norma, el reglamento dice que la obra debe contar de manera permanente con un residente de obra. Si se está vaciando el techo, toca vaciar concreto en la losa aligerada y no está el residente, pues el residente se fue y deja al asistente de obra. ¿Ustedes creen que el supervisor va a dejar
realizar el vaciado con un asistente, yo creo que el supervisor no va a decir pues que no tenga los conocimientos, sino que no es su responsabilidad, ¿ya? No es su responsabilidad. Cada profesional tiene sus propias funciones. La respuesta es que sí, si no es su función, entonces él no debería firmar ningún documento, ni mucho menos está obligado a realizar algo para lo que no le han contratado. Ahora vamos a ver si qué funciones tiene pues este asistente. Entonces, dependiendo del tiempo, durante la ejecución de una obra, podemos plasmar algunas funciones antes de que inicie la obra, funciones durante la ejecución de la obra y también funciones después de concluida la obra. Vamos a ver que el trabajo no termina ahí, terminando la parte física de la obra, sino que hay algunas cosas que hay que realizar. Por ejemplo, antes de la ejecución de la obra, ¿qué funciones puede tener el asistente? Va a tener que relacionarse con el residente de obra. Si a ti te están contratando como asistente, pues tu primera función es tener un trato directo con el residente, ya que él es el que te va a designar las distintas actividades, ¿ya? Las distintas actividades. Antes de que inicie la obra, se tiene que realizar el planeamiento y la programación. Comentarles que la programación de la obra es uno de los requisitos para la firma de contrato. Ustedes me dirán, no, pero la programación ya está en el expediente. No, la programación de obra es un documento que en este caso el postor proporciona a la entidad. ¿Qué otras funciones tiene el asistente antes de que se ejecute la obra? Va a tener que cumplir con lo dispuesto en los sistemas de gestión, ¿no? Propios de la empresa. Por ejemplo, en temas de seguridad, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir durante la ejecución con respecto a la gestión de seguridad de la empresa, ¿no? También va a tener que estar al día con procedimientos, reglamentos, políticas, ¿no? Que están establecidas como parte, pues, de la empresa y también como parte de la entidad. Otra de las funciones antes de que inicie la obra es que apoyar en la programación, uso y adquisición de insumos para la obra, ¿no? Una vez que ya me programo qué actividades voy a realizar, empiezo también a calcular qué recursos voy a necesitar, tanto recursos de mano de obra como recursos de materiales o también equipos. Durante la ejecución de una obra, la cosa ya cambia bastante. Durante la ejecución, el asistente va a tener que integrarse en el planeamiento de la obra. ¿Cómo así? Hay que recordar que la programación es un documento que el postor, o en este caso el contratista, ha proporcionado. En esa programación se ha designado una ruta crítica, o sea, una ruta que no tiene holguras, una programación. Pero durante la ejecución de una obra se dan una serie de contingencias, o sea, algunas situaciones que lo que hacen es variar la programación inicial. Entonces, el asistente va a tener que ayudar con la reprogramación, pero esta reprogramación es interna, o sea, no es una reprogramación contractual. La programación contractual es la que está prevista en el calendario de avance de obra.
Pero sin embargo, estas reprogramaciones internas se dan casi todo el tiempo, ya que casi todo el tiempo hay contingencias. Otra de las funciones de este asistente es de asistir, dice al residente, ¿no? En la construcción de obras civiles de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas. Hay que evaluar que todo lo que se va a desarrollar durante la ejecución de una obra está prevista en el expediente técnico, ¿ya? Está prevista en el expediente técnico. Yo no puedo modificar lo que está ahí, ¿ya? Yo no puedo modificar. Así esa modificación mantenga las mismas características. Por ejemplo, en un plano me dice que yo tengo que hacer un muro de 10 metros lineales de esta posición. Yo no puedo girar el muro y decir que sigue teniendo 10 metros lineales y ya lo he movido, porque si yo lo muevo es una modificación al contrato. Y recuerda, ni el residente ni el supervisor pueden modificar el contrato, porque el contrato se ha dado entre la entidad y en este caso el contratista o representante legal de la empresa. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo presente. Otra de las funciones, menciona ahí, ejercer el uso adecuado de los equipos pesados y livianos. Cuando se refiere a ejercer el uso adecuado de los equipos pesados y livianos, no se refiere a que el asistente va a tener que conducir esos equipos, va a tener que operar o manejar, como quieran mencionar. Lo que está estableciendo ahí es de que durante la operación de estos equipos de línea amarilla, equipos pesados, se van a ejecutar de manera correcta con los profesionales idóneos, ¿ya? Y cumpliendo todos los sistemas de gestión establecidas por la empresa, ¿ya? A eso se está refiriendo, ¿ya? A eso se está refiriendo. Una forma de que el contratista cobre por los trabajos realizados, o mejor dicho, una forma no, la forma como el contratista cobre por los trabajos ejecutados son las valorizaciones. Entonces, esta tarea es una tarea eh, que sí o sí va a tener que hacer el asistente, va a tener que elaborar la valorización de los trabajos ejecutados, ¿no? ¿Para qué? Para que el contratista pueda pagar. No estoy diciendo que lo va a hacer, va a formar parte del equipo que elabora este tipo de documentos. Durante la ejecución de la obra va a realizar el control de obra, dependiendo la actividad a desarrollar o la tarea a desarrollar, tenemos pues nosotros exigencias técnicas, ¿no? Con respecto a las obras, tenemos pues todo un reglamento de edificaciones, ¿no? Para ver algunos controles que están previstos, ¿no? Elaborar el concreto, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otro tipo de exigencias para otros tipos de obras. Si estoy haciendo carretera, tengo un manual de especificaciones técnicas de carretera. Si estoy haciendo obras de saneamiento de manera rural, tengo toda una resolución, ¿no? Creo que es la 198 de opciones tecnológicas para la construcción de obras de saneamiento en el ámbito rural. Y si estoy en el ámbito urbano, ya tendré que seguir lo establecido en el reglamento de edificaciones. Y así, dependiendo los tipos de obra, hay normas específicas donde nos menciona de manera clara qué cosas o qué controles se van a ir realizando. ¿Ya? Se van a ir realizando. ¿Cómo se controlan las modificaciones en las obras públicas? En realidad una modificación
de una obra pública en obras por contrata se va a dar a través de algunos procedimientos. Por ejemplo, los adicionales de obra son trabajos que no estaban previstos en el expediente y que son necesarios para ejecutar o cumplir con la meta de la obra. Por ejemplo, eh, son un procedimiento que modifica el contrato, ¿no? Otro procedimiento que modifica el contrato, por ejemplo, son las ampliaciones de plazo. ¿Por qué? Porque al contratista le encargan ejecutar la obra en un plazo determinado. Pero si por algún motivo hay una paralización y no es culpa del contratista, él realiza el procedimiento de la modificación o de la ampliación de plazo y se modifica el contrato. Y así hay más procedimientos, ¿no? También algunos procedimientos que modifican el contrato son las consultas que se hacen a través del cuaderno de obra. Esas consultas pueden repercutir alguna modificación al contrato, ¿ya? Alguna modificación al contrato. ¿Qué otras funciones va a realizar este asistente técnico? Va a controlar el avance, va a participar en la elaboración de documentos técnicos, va a realizar los metrados, ¿no? Que es el cómputo de los trabajos y que van a estar expresados en costo de repente, ¿no? Y va a ejecutar conjuntamente con el residente la dirección de la obra, ¿no? Lo que incluye el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Lo que va a tener que revisar inmediatamente este asistente es el expediente técnico. Entre los documentos que forman parte de este expediente técnico tenemos pues la memoria descriptiva, los metrados, el presupuesto donde están todas las actividades para las cuales se han contratado, ¿no? Los planos. El asistente debe empaparse de toda esa documentación para tener claro pues qué actividades hay que desarrollar para posteriormente iniciar la planificación. ¿Qué actividades o funciones necesita realizar el asistente después de concluida la obra? Después de concluida la obra, hay que realizar lo que se conoce como la liquidación de la obra. ¿Y qué es la liquidación de la obra? Prácticamente es adjuntar toda la información técnica y también la información financiera que ha ocurrido durante la ejecución, ¿no? Y dependiendo, algunas entidades nos van a solicitar, pues, eh, una serie de documentos que se necesitan presentar, ¿no? O sea, ellos van a tener una lista de documentos que yo tengo que adjuntar para que poder liquidar, ¿no? ¿Qué gano con la liquidación? Conocer el costo del proyecto, ¿no? Y conocer en qué situación se ha quedado la obra de manera técnica. Entonces, después de acabada la obra, hay que realizar esa liquidación, que lo que implica es realizar planos postconstrucción, o sea, planos que muestren lo que se ha construido en realidad, metrar esas actividades, ¿no? Adjuntar la documentación técnica como valorizaciones, ampliaciones de plazo, adicionales de obra, ¿no? Contratos, todas esas documentaciones se deben adjuntar. Bien, estas serían las funciones del asistente. Esto es lo que tendríamos que nosotros mencionar con respecto al asistente.
entendiendo pues que prácticamente su función es la pues de darle soporte o al residente de obra o al supervisor de obra, ¿no? De acuerdo a las funciones que se van a ir desarrollando, ¿ya? Se van a ir desarrollando. Les había mencionado que este asistente tiene que conocer entre la parte técnica. Cuando me refiero a la parte técnica, me estoy refiriendo a que el asistente debe conocer, pues, por ejemplo, estoy haciendo obras de concreto armado, tiene que conocer, pues, la norma E060 y los controles que menciona ahí, como el control, pues, en vaciado de volúmenes de concreto, o el control, pues, en la elaboración de armaduras de acero, como el doblado, cuantía, separación de estribos, ¿no? Una serie de documentación que yo tengo que conocer y que muchas veces está prevista ya en los planos. Entonces vamos a ver qué es el expediente técnico. Y el expediente técnico, la definición que está prevista en el Decreto Supremo 344 o nuestro reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, nos menciona pues que el expediente técnico es el conjunto de documentos. Entre los documentos que comprende es memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del presupuesto, análisis de precios unitarios, el calendario de avance de obra y las fórmulas polinómicas. Mira, para que sea un expediente técnico tiene que tener por lo menos estos 9 documentos. Y si en caso o el caso lo requiera, vamos a tener que contar con estudios de suelos, estudios geológicos de impacto ambiental o otros. ¿Ya? Vamos a tener que contar con todos ellos. ¿Ya? Con todos ellos. Durante la elaboración de este expediente técnico, que solamente para mencionarlo, es que se cuenta con un profesional o jefe de proyectos, ¿no? Que va a tener una experiencia en la elaboración de este tipo de consultoría, ¿no? Este profesional va a tener que ser colegiado, habilitado y especializado y que va a ser designado como consultor de obra. Los expedientes técnicos tienen una vigencia de 3 años, ¿no? Para ser actualizado. ¿Por qué tiene esta vigencia de 3 años? Porque nuestra norma va cambiando. Pues. Al cambiar nuestra norma, se tienen que ir actualizando los distintos estudios, tienen que ir cumpliendo los distintos parámetros, ¿no? Que se van a ir actualizando. Cuando uno ejecuta una obra, hay una responsabilidad después de ejecutada la obra, una responsabilidad ante algún vicio oculto, ¿no? Esa responsabilidad no es menor de 7 años, ¿no? Antes era 10, ahora han puesto 7. Los expedientes técnicos tienen un presupuesto y ese presupuesto tiene una fecha. Para que un expediente técnico forme parte del proceso de selección de una obra, ese presupuesto no tiene que tener una antigüedad mayor a 9 meses. Si tiene una antigüedad mayor a 9 meses, ese presupuesto tiene que ser actualizado, ¿ya? Para que pueda entrar en un proceso de selección. Pues ya vimos las partes del expediente. Ahora vamos viendo algunas cosas que se tiene que saber. El asistente
cuando forma parte de la oficina técnica, él tiene que saber en primer lugar que esa obra se ha contratado bajo un sistema, ¿no? Un sistema de contratación. ¿Cuáles son los sistemas de contratación? En este caso de las obras, son tres: el sistema de contratación a suma alzada, el sistema de contratación a precios unitarios y un esquema mixto, una combinación de los dos sistemas mencionados. ¿Qué significa que la obra sea contratada a suma alzada? Lo que tienes que saber es que el postor es el proveedor que participa en un proceso de selección de una obra. O sea, yo soy un proveedor del Estado, o sea, estoy registrado en el RNP, Registro Nacional de Proveedores. Si yo participo con mi empresa en un proceso de licitación de una obra, yo me inscribo, ¿no? Pago un derecho, 20 soles, 30 soles, y me inscribo para participar. Una vez inscrito para participar, paso a ser postor, ¿ya? El postor va a ofertar un monto fijo integral por la ejecución de esa obra, y también va a ofertar un plazo de ejecución. Por ejemplo, si estamos hablando de la construcción de una edificación, el postor puede decir que yo oferto, pues, por la construcción un monto fijo integral, dice 1.000.000 de soles, y que lo voy a hacer, no sé, se me ocurre en 90 días. Pero el postor en este tipo de contratación debe presentar un monto fijo integral, un monto fijo integral que va a estar en un documento que se llama el desagregado de partidas. ¿Ya? Se llama el desagregado de partidas. Este tipo de sistema de contratación se da en las obras donde se conocen las cantidades, las magnitudes y calidades de las distintas actividades a ejecutarse. Cuando me refiero a actividades, me estoy refiriendo a las partidas o las tareas, como ustedes quieran conocer. Cuando estoy en una obra con esas características, normalmente se realiza el contrato de obra bajo el sistema de contratación a suma alzada, ¿ya? Este sistema va a tener una condición de prelación, ¿no?, ante alguna incompatibilidad dentro de la información. Por ejemplo, hay un orden de prelación que menciona que en el orden jerárquico superior están los planos, después las especificaciones técnicas, después la memoria descriptiva y el presupuesto de obra. Ese va a ser el orden de prelación. Por ejemplo, si yo tengo en un plano de instalaciones eléctricas, me muestra que hay 3 tomacorrientes, ¿no?, en alguna parte de la construcción, pero en el presupuesto no existe la partida de tomacorrientes. La pregunta es, ante esa incompatibilidad, ¿el contratista está obligado a realizar esos trabajos a pesar de que no han sido presupuestados? Y la respuesta es que sí, porque recuerda, ¿qué hizo el postor? Él ofertó un monto integral por la ejecución. Entonces va a tener que cumplir. Normalmente las obras a suma alzada son las edificaciones, son todas las obras menos las carreteras y las obras de saneamiento, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. El otro sistema es el sistema precios unitarios, donde cuando se conocen con exactitud, las cantidades o tareas
o calidades, disculpen, cantidades, calidades de las tareas, se realiza este tipo de contratación, o sea, cuando no se puede conocer con exactitud. ¿Ya? Acá el postor ya no oferta un monto fijo integral, sino que acá el postor coge la información que está en el presupuesto del expediente y él va a ofertar un costo por cada una de las actividades. ¿Ya? Él va a ofertar un costo por cada una de las actividades y va a ofertar un plazo. Eso quiere decir de que si hay más metrado, el contratista cobrará por ese metrado adicional, siempre y cuando se cumpla todo lo establecido con respecto a los mayores metrados que está en nuestro reglamento. Ante una incompatibilidad en estas obras contratadas bajo este sistema, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es la consulta. La consulta a través del cuaderno de obra. Estos tipos de obras pueden darse en obras de saneamiento y en obras de carreteras, ¿no? Saneamiento, carreteras prácticamente son contratadas bajo el sistema de precios unitarios. Después, el reglamento habla de las modalidades de ejecución de obra. Mira que ya estoy mencionando modalidades, ya no sistema de contratación. Y el artículo 36 del reglamento nos menciona que hay dos modalidades de contratación de obras. Tenemos la modalidad llave en mano y el concurso oferta. Hay que entender que una modalidad es una especie de contratar varios servicios al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo estoy en una obra que va a ser contratada bajo la modalidad de concurso oferta, es donde se le va a encargar al contratista que elabore el expediente técnico y al mismo tiempo ejecute la obra, evidentemente de acuerdo a la programación. Mientras que una modalidad llave en mano es cuando se le va a encargar al contratista elaborar el expediente técnico, construir y equipar la obra, va a tener que realizar el montaje y la puesta en servicio de esos trabajos, ¿ya? De esos trabajos. Evidentemente, cada uno de estos trabajos a realizar va a estar contratado bajo su propio sistema. En las edificaciones, ¿cuál es el sistema más recomendado? Normalmente en las edificaciones se contrata a suma alzada, pero ¿quién define por qué se va a contratar? Lo van a definir las bases de la contratación, mejor dicho, el área usuaria, a través del comité del proceso de selección, es quien va a definir cómo se va a contratar, ¿no? Cómo se va a contratar. Si es un sistema a suma alzada o a precios unitarios. Yo participé en una obra donde esa obra fue contratada bajo el sistema mixto. O sea, bajo el esquema mixto fue contratada. ¿Qué significa el esquema mixto? Que del 100% de actividades, era como si se hubiera dividido en dos el presupuesto. Una parte de esas actividades estaban siendo contratadas bajo suma alzada y otra parte de esas actividades eran contratadas bajo precios unitarios. La obra en la que participé era una obra de alcantarillado.
donde todos los trabajos del tendido de tuberías, ¿no? Eran contratadas a precios unitarios, mientras que había unos trabajos de izado de postes de luz, esos trabajos los contrataron a suma alzada. Esta combinación de contratación se da a través, pues, de un esquema mixto, ¿ya? De un esquema mixto. En una obra se pueden dar algunos adelantos. ¿Qué son estos adelantos? Estos adelantos prácticamente es cuando la entidad le va a proporcionar liquidez al contratista. Y la norma ha establecido que pueden haber dos tipos de adelantos. Los adelantos para comprar materiales que son hasta el monto del 20% del contrato, en realidad materiales y equipos, que ya vamos a ver que eso está establecido en la última modificación. Y también adelantos directos, ¿no? Que llegan hasta un 10%. Entonces la entidad le da liquidez al contratista a través de estos adelantos. Evidentemente, el adelanto directo que menciona que es hasta el 10%, tiene un plazo para ser solicitado. Y la norma establece que ese adelanto debe ser solicitado dentro de los 8 días siguientes de suscrito el contrato, siempre y cuando este adelanto esté previsto como parte, pues, como parte de de lo programado en las bases, ¿no? Como parte de lo estipulado en las bases. Si las bases dice que no hay adelanto, no lo va a poder solicitar. El adelanto de materiales se solicita una vez iniciado la obra. O sea, no lo puedo solicitar antes de iniciar. ¿En qué fecha lo solicito el adelanto de materiales? Esa información debe estar prevista en las bases. ¿Ya? Esa información. Listo. Aquel ingeniero hace una consulta con respecto a la anterior y bastante interesante en realidad. Nos dice, nos plasma un escenario, nos dice que él es el contratista de la empresa especializada que está ejecutando los trabajos, pero esa empresa quiere ejecutar o quiere subcontratar algunas actividades, subcontratar una partida suma alzada. ¿Qué documento solicitaría para realizar su evaluación y presentar su proforma? Y la respuesta que le voy a mencionar es que para la entidad el responsable de las actividades es el contratista. Si el contratista ha previsto subcontratar, es un acuerdo entre el contratista y, y este nuevo proveedor del contratista, ¿no? Las condiciones que debe cumplir para realizar ese trabajo, ¿quién lo va a plasmar? El contratista. Esas condiciones, los documentos que va a solicitar, los va a plasmar el contratista. ¿Tiene algo que ver la entidad? En realidad de manera directa, ¿no? Pero como tercer responsable solidario ante alguna cosa, según la ley, sí. Según la ley, sí. Entonces, ¿quién va a documentar? Por ejemplo, yo trabajé en Nixa hace algunos años, les hablo 2013, por ahí, y en Ilsa la obra era un poco de envergadura, estábamos haciendo carreteras y tenía muy fijos los procedimientos. Yo me encargaba de algunos subcontratos. Yo estaba en la parte de oficina técnica que se encargaba de las valorizaciones, ampliaciones de plazo adicionales y también de los subcontratos. Entonces, ICSA, por ejemplo, tenía un formato a cumplir para cada subcontratista.
como la experiencia, documentos de gestión de seguridad, plantilla que cumpla pues con todo lo especificado en las normas de seguridad, una serie como un checklist. Entonces ya había tenido un protocolo de contratación, ¿ya? Pero lo establecía su propio sistema de gestión, ¿no? Su propio sistema de gestión. Entonces, lo había establecido de esa forma. Bien, entonces los adelantos sirven para darle liquidez al contratista. Solamente para terminar, imagínate que la obra sea de 1.000.000 de soles y un contratista quiere pedir el 10% como adelanto directo. O sea, quiere pedir como adelanto que la entidad le dé a 100.000 soles. Lo que tiene que hacer el contratista en primer lugar es solicitarlo en el plazo correspondiente. O sea, dentro de los 8 días después de suscrito el contrato. Pero para solicitarlo, él debe presentar, conjuntamente con la solicitud, debe presentar la carta de garantía. O sea, una carta de garantía por los mismos 100.000 soles. ¿Qué quiere decir? Que el contratista tiene que ir al banco y depositar 100.000 soles para que el banco le entregue la carta. Entonces, él presenta la solicitud, presenta la carta y solicita el adelanto. Pero ustedes miran, ingeniero, pero si el contratista tiene 100.000 soles, ¿por qué presta 100.000 soles? En realidad el procedimiento está establecido de esa forma, pero los bancos no necesariamente solicitan la plata, el dinero de la carta de garantía, pues en físico, ¿no? Lo que solicitan de repente son activos de la empresa que coloque en garantía, como por ejemplo terrenos, equipo de línea amarilla y una serie de cosas. Pero de esa manera está establecido el procedimiento. ¿Cuándo inicia la obra? El artículo 176, y esto deben saberlo los asistentes. El artículo 176 del reglamento y la ley de contrataciones establece que la obra va a iniciar al día siguiente de que se cumpla ¿qué cosa? Estas siguientes condiciones, son 6, ¿no? 1, 2, 3, son 5. Que la entidad notifique notifique al contratista quién es el supervisor de la obra. O sea, no puede haber obra iniciada si no tiene supervisor. Ya está. Que la entidad haya hecho entrega del terreno. Si la entidad no ha entregado el terreno, la obra no inicia. Esta entrega del terreno puede ser el terreno en su totalidad, como también puede ser el terreno de manera parcial. La tercera condición es que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos. ¿Ya? Se tiene que haber cumplido con este calendario. Que la entidad haya entregado el expediente técnico de obra. Lo que hay que entender acá es que cuando uno participa en un proceso de selección, se inscribe, se le conoce como paga las bases o compra las bases. Ese es el término que se utiliza. O sea, pagas tu derecho 20 soles, 50 soles, y tú como proveedor pasas a ser postor. Pero ni bien estás inscrito, la entidad te entrega el expediente técnico de manera digital. ¿Para qué? Para que puedas hacer tu oferta, pues. Para que puedas hacer tu oferta. Entonces el expediente ya se ha entregado en el proceso de selección. Lo que pasa es que en ese proceso de selección puede modificarse algunas cosas del expediente técnico en la etapa de consultas y observaciones. Pero si no se ha modificado en las consultas y observaciones, la entidad da por entregado el expediente. Pero si ha habido modificaciones en esa etapa, entonces la entidad tiene que volver a entregarle con las modificaciones el expediente técnico al contratista. Y finalmente, que se haya otorgado el adelanto directo siempre y cuando esto esté previsto en las bases y se haya solicitado en el plazo adecuado. Al día siguiente de que esto se cumpla, debe iniciar la obra, ¿ya? Debe iniciar la obra. Hay excepciones en que a pesar que se cumpla esto, se posterga el inicio, sí,
Y esas condiciones están establecidas en el artículo 176. Ahí ya lo dejo para que tú le des una revisada, Hay que entender que lo que estoy mencionando es estrictamente de obras que están siendo ejecutadas por contrata. Es cuando la entidad se ha encargado o ha previsto contratar una empresa para la ejecución de las obras. Tenemos este marco regulatorio. Pero cuando las obras son ejecutadas por la entidad, en la resolución de Contraloría nos mencionaba que la entidad tiene que poseer capacidad técnica y administrativa. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos los procedimientos que se den durante la ejecución de obras por administración directa van a tener que ser generados por la propia entidad, porque tienen que estar regulados. Y ustedes miran, pero ingeniero, ¿y si no hay algún proceso? Pues cuando se dé el caso lo tiene que generar. Por ejemplo, si la obra era de 90 días y ya se va a acabar el plazo y no acaba la entidad, va a tener que generar un procedimiento donde ese plazo se extienda. ¿Para qué? Para que se extiendan también los contratos de los servicios. Evidentemente, va a estar amparado en no generarle perjuicios económicos al Estado. Entonces, cada entidad va a generar directivas de los procedimientos que no estén establecidos, ¿ya? Que no estén establecidos. Si estoy ejecutando una obra por administración directa, yo puedo copiarme o puedo copiar el procedimiento de contrataciones. No, no se puede. Puedo tomarlo como referencia y generar una directiva, sí, pero no puedo yo decir que lo ejecuto de la misma forma. ¿Por qué? Porque son dos formas de ejecutar que son diferentes, ¿ya? Que son diferentes. Otro de las cosas que debe saber el asistente técnico es que la forma como el contratista va a cobrar por los trabajos ejecutados es las valorizaciones. Y las valorizaciones, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 194, nos menciona que las valorizaciones tienen el carácter de pago a cuenta. O sea, un pago a cuenta, no es el pago final. Es el pago por los trabajos, ¿no? Y estas valorizaciones son elaboradas el último día del periodo previsto en las bases. Por lo general, el periodo previsto en las bases son mensuales. Lo que quiero que entiendas es esto, mira. Tú tenías el expediente técnico, ¿verdad? Imagínate que el expediente técnico tiene un presupuesto del cual ha ofertado el contratista, pero tiene la fecha, por ejemplo, de mayo del 2022. ¿Ya? Pero ahorita en enero de 2023, se está ejecutando los trabajos. El contratista va a comprar los materiales, los recursos, los va a comprar en enero del 2023. Pero cuando él genere su valorización, él va a utilizar ¿qué presupuesto para cobrar los trabajos ejecutados? Va a utilizar el presupuesto que está en el expediente técnico, o sea, para este ejemplo, con una fecha pasada. Eso quiere decir que el contratista ejecuta trabajos con precios del mes de ejecución, pero cobra con fecha pasada, con costos de recursos que tienen una fecha anterior a la ejecución. Eso quiere decir que va a existir una variación de precios desde la fecha del presupuesto del expediente, que es parte de la oferta, hasta la ejecución de los proyectos. Es por eso que tenemos primero una fórmula polinómica. Estoy hablando de obras por contrato. Una fórmula polinómica que me va a permitir primero determinar la variación de los precios. ¿Ya? La variación de los precios.
Y de ahí, mediante una expresión, voy a calcular ese reintegro. ¿Cómo calculo el reintegro? Es igual a la valorización del mes por el valor de K menos 1, ¿no? K menos 1. Y tú me dirás, ingeniero, ¿qué está pasando? Mira, lo que está pasando es que cuando el contratista ejecuta los trabajos, él usa el presupuesto del expediente. A esos trabajos él le va a llamar valorización del mes. Son todos los trabajos ejecutados que están expresados en costo, pero están expresados con costos pasados. Entonces, a esa valorización del mes, él le tiene que sumar el reintegro, ¿ya? El reintegro. Siempre y cuando los precios hayan subido. Por eso acá tengo, mira, valorización del mes son los trabajos ejecutados y acá estoy el reintegro producto de la variación de los precios. A la suma de esos dos le llamamos la valorización bruta. Si no existieran adelantos, la valorización bruta es igual a la valorización neta. Y la valorización neta más el IGB es el monto a pagar al contratista. Y a esto le llamamos valorización. Hay que entender que todos estos trabajos ejecutados tienen que estar sustentados. ¿Sustentados en qué? Sustentados en planos, en protocolos, en resultados de ensayos, ¿no? Debe tener una serie de información que lo que demuestre es que se ha ejecutado la actividad de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico. En el expediente técnico. Pero si la obra tuviera adelantos directos, se va a modificar esta parte de la valorización que ya vamos a ver. Las valorizaciones van a tener un procedimiento, ¿no? Estos metrados de los trabajos realizados son conjuntamente formulados por el contratista y el supervisor. El último día de cada periodo se tiene que elaborar la valorización y esa valorización es presentada por el contratista al supervisor en el último día del mes. El supervisor va a tener 5 días para revisar la valorización, contando del primer día hábil del mes. Y después va a llevarlo a la entidad y la entidad tiene hasta el último día del mes siguiente para pagar la valorización al contratista, ¿no? Este sería el procedimiento, ¿no? Estoy valorizando mayo, entre el 25 y el 31 yo elaboro los metrados, el último día elabora la valorización, lo presento al supervisor y durante los 5 días, a partir del primer día hábil del mes siguiente, el supervisor lo revisa, se envía a la entidad y la entidad tiene hasta el último día del mes, para este ejemplo junio, para pagar esa valorización. Para pagar. Pueden haber discrepancias entre lo que mandó el residente y lo que revisa el supervisor. En realidad, sí. Si esas discrepancias son muy pequeñas, se solucionan al mes siguiente, en la siguiente valorización, pero si esas discrepancias superan el 5%, se pueden llevar pues a medios de conciliación, ¿no? O arbitraje. Eso no quiere decir que no van a pagar nada. Lo único que no van a pagar es el monto que ha entrado en controversia. Lo demás tiene que ser cancelado. ¿Ya? Cancelado. Los sistemas de contratación modifican o condicionan las valorizaciones. En realidad, sí, podríamos decir. Por ejemplo, si estoy en una obra a suma alzada,
se tiene que pagar el 100% de metrados. ¿Cómo así? Imagínate que hay una actividad que el presupuesto diga que son 10 metros cúbicos de concreto, pero en realidad vas a ejecutar los trabajos y solamente hay 5. El contratista ejecuta 5, pero como la obra está contratada a suma alzada, al final le tienen que pagar al contratista por el monto del metrado total, o sea, va a resultar cobrando el 100% de los metrados previstos en la oferta. Cosa diferente es a precios unitarios. A precios unitarios solamente se va a pagar los metrados ejecutados. ¿Ya? Los metrados ejecutados son los únicos que se van a pagar. Si hay menos metrados, se le paga menos, pero si hay más metrado, se le paga el metrado, el 100% de metrado, y ese mayor metrado se tiene que solicitar mediante otro procedimiento establecido, ¿no? Mediante el procedimiento de mayores metrados. Pero sí le van a terminar pagando. ¿Cuántos tipos de valorización tenemos en una obra? En una obra, lo que les he mencionado es la valorización de obra principal o la valorización por la cual se ha realizado el contrato. Pero imagínate que la entidad, ¿recuerdas que tenía un plazo para pagar la valorización el último día del mes siguiente? Si la entidad no te paga o no cumple con esta fecha de pago y se demora un plazo adicional, ese plazo adicional se van a ir generando mayores intereses, ¿no? Desde la fecha que te debió pagar hasta la fecha que te pagó finalmente. ¿Cómo cobro esos mayores intereses? Esos mayores intereses los cobro a través de una valorización de interés. Entonces, otro tipo de valorización sería la valorización de interés. Imagínate que haya una paralización de obra y tú me dirás, en una paralización de obra, ¿se pueden ejecutar gastos, sí o no? Tú me dirás que no, porque si la obra está parada, no hay ningún gasto, ¿verdad? Y la respuesta no es del todo cierto, porque cuando la obra está parada, sí hay gastos, por ejemplo, gastos del vigilante. Por ejemplo, de repente tengo alquiler de equipo y me están cobrando horas mínimas de equipo, ¿no? Está el pago del residente de obra, porque si la obra está parada, no quiere decir que no me van a pagar. El residente de obra no deja de ser residente hasta que renuncie o hasta que se acabe su contrato. Entonces, mira, se van dando, durante la paralización de una obra, se va dando una serie de gastos. Si la paralización no es culpa del contratista, él va a solicitar una ampliación de plazo. Y cuando se le apruebe la ampliación del plazo, se le va a dar el reconocimiento de esos gastos debidamente acreditados. ¿Cómo cobra esos gastos el contratista incurridos en una paralización que no es su culpa? Lo cobra a través de la valorización de mayores gastos generales, ¿ya? De la valorización de mayores gastos generales. Si la obra tuviera trabajos que no estaban previstos en el expediente, pero que sin embargo sí son necesarios para cumplir con las metas del proyecto, el contratista va a tener que presentar un expediente de adicionales de obra, ¿no? Un expediente de prestaciones adicionales de obra. ¿Cómo cobro esos trabajos adicionales? A través de las valorizaciones de adicionales de obra. Y si la obra presentara mayores metrados, entendiendo que un mayor metrado son trabajos previstos en el expediente,
que provienen del replanteo de la obra, que son necesarios para cumplir con la meta física de la obra y que no provienen del cambio del diseño de ingeniería. Si estos mayores metrados cumplen con lo establecido en la definición, ¿cómo cobraría por estos mayores metrados? A través de una valorización de mayores metrados, ¿ya? A través de una valorización de mayores metrados. Entonces ahí en el PPT se ha puesto pues algunas de estas condiciones. Esos son los tipos de valorizaciones, ¿no? ¿Qué documentos van a acompañar a las valorizaciones? Documentos como la hoja de metrados, el cuadro de reajustes, los planos, las amortizaciones, garantías, la hoja de resumen muestra los avances acumulados, el control de valorizaciones, gráficos de los trabajos ejecutados, la factura. En realidad no está normado, pero cada entidad puede tener ya una especie de lista de documentos a presentar, ¿no? Yo lo que les estoy mostrando es la lista de documentos que normalmente se solicitan acá en la municipalidad que está acá en Chimbote. Entonces, yo cumplo con presentar. ¿Qué busca cada uno de estos documentos? Sustentar, pues, que los trabajos han sido realizados de acuerdo a lo especificado en los documentos. Bueno, esto ya lo hemos visto. De ahí nos vamos a saltar. Bueno, está el cuaderno de obra. Ya sabemos que a partir del 14 de agosto del 2021, ¿no? Todas las obras por contrata con fecha posterior de los procesos de selección tienen que contar con el cuaderno de obra digital, ¿no? El cual tiene su procedimiento de desarrollo, ¿no? La entidad genera usuarios, un usuario para el residente, otro para el supervisor, y en él se van a ir anotando todas las ocurrencias que se van realizando en las obras. Hay que entender que a nivel nacional al 100% no está cubierta la demanda pues de internet, así que hay algunas zonas donde no se va a realizar la utilización de este cuaderno de obra digital. De ahí tenemos los procedimientos de adicionales, los procedimientos de ampliaciones de plazo. Yo me voy a ir directamente a la parte pues que es cuando se ha culminado los trabajos, cuál es el procedimiento a seguir, y se llama la recepción de obra. La recepción de obra es un procedimiento que culminada la obra, el residente tiene que anotar en el cuaderno de obra que él se ha culminado el 100% de los trabajos físicos y que solicita se forme el comité de recepción. En un plazo de 5 días, el supervisor tiene que verificar que se haya cumplido con los trabajos, dar la conformidad de la culminación de los trabajos y comunicar a la entidad de que se genere o se conforme este comité. La entidad en un plazo, en realidad 5 días, ¿no? Plazo de 5 días, forma el comité y el comité tiene 20 días o un décimo del plazo para verificar que se haya ejecutado o culminado los trabajos de manera correcta. Evidentemente, este comité está limitado a alguna inspección visual más que todo, ¿no? El comité, si está conforme, se firmará el acta de recepción de obra y si no, lo va a observar colocando en un pliego de observaciones todas estas inconsistencias que a su juicio ha encontrado.
le van a dar un plazo adicional al contratista y el contratista va a tratar de subsanar va a subsanar estas observaciones previstas en el pliego y una vez culminada va a anotar en el cuaderno de obra que ya se ha culminado. El supervisor tiene 3 días para realizar ah, 3 días para realizar la verificación. Va a solicitar a la entidad, forme el comité de recepción. El comité se va a personar y en una semana va a verificar que se hayan subsanado las observaciones que están establecidas en el pliego. Si todo está ok, se firma el acta de recepción. Si no, va a quedar a criterio de la entidad, ¿no? De que la entidad resuelva si se ha subsanado o no se ha subsanado esos trabajos, generándose pues discrepancias que pueden ser llevadas pues a junta de resolución de disputas o conciliaciones o arbitrajes. Pero ¿qué pasa si firman el acta de recepción? Una vez firmada el acta de recepción, se inicia el plazo de la liquidación del contrato de obra, ¿no? Entendiendo que al contratista se le dan 60 días o un equivalente del plazo, ¿no? Que se computa al día siguiente de la recepción de obra. ¿Para qué? Para que elabore la liquidación de obra, ¿no? La liquidación de obra. ¿Qué efecto tiene la liquidación de la obra? La liquidación de la obra culmina definitivamente el contrato y cierra el expediente respectivo, ¿no? O sea, una vez liquidada la obra, prácticamente se culmina todo lo solicitado en el proceso de selección, ¿ya? Todo lo solicitado en el proceso de selección. Bien, esto es lo que he querido mostrar el día de hoy. Hay más información que yo he dejado ahí en el PPT que ustedes van a poder revisar con respecto a la parte de asistente técnico. Yo no sé si habrá alguna consulta antes de culminar todos estos puntos que hemos visto. Prácticamente el asistente tiene que conocer, sino cómo va a tratar pues de ayudar al residente, ¿no? Va a tener que conocer esta parte contractual, va a tener que conocer sus funciones, va a tener que conocer pues todo lo mencionado. Las diapositivas, los amigos de Coincin son los que ya se ha compartido, incluso se ha compartido una serie de archivos, algo con fórmulas polinómicas, algunos ejemplos de valorizaciones, hay unos ejemplos de mayores gastos generales, ya que no ha habido tiempo de abrirlo, pero sin embargo ahí se ha compartido a los amigos de Coincin para que ellos se los pasen a ustedes. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, buenas. Buenas noches, ingeniero. Tengo una duda en lo que es el sistema de contratación, en lo que es en precios unitarios. No comprendí muy bien lo que explicó ahí. Allá, precios unitarios es cuando una de las formas como la entidad contrata a una empresa especializada, lo contrata a precios unitarios cuando no se conocen con exactitud las magnitudes de las actividades. Entonces, para la entidad se le hace mucho más fácil decirle, te contrato con este sistema y cuando te va a pagar, te paga por lo que realmente ejecutaste. Por ejemplo, imagínate que hay una obra con una sola actividad, 100 cubos de concreto, pero la entidad tiene dudas, pues no sabe a exactitud si habrán 100 cubos. Entonces te contrata a precios unitarios. Tú cuando ejecutas la obra haces 80, la entidad solo te paga 80. Si haces 120, la entidad te va a pagar por 120. Entonces a eso se refiere en un esquema pues muy simple, ¿no? Evidentemente hay algunas otras consideraciones, pero
Básicamente es eso, a diferencia del suma alzada que te pagan por lo que te contrataron, por el 100% de lo que te contrataron. Acá el ingeniero Lenca me pregunta si van a enviar la grabación. Ahí yo los voy a dejar con los amigos de Coincin que le respondan esas dudas que ellos tienen sus protocolos. ¿Cómo es el Buenas noches, ingeniero. Sí, Lido, mi estimado. Tengo una duda respecto a lo que ha iniciado. Hay artículos que proveen el ser asistente técnico en obras. Estaba comentando eso, no lo había escuchado bien por el tema de, no lo visualicé bien en la pantalla y tampoco lo había escuchado. Justo quería saber eso. Durante la ejecución de una obra participa una serie de personajes, por así mencionarlo. Ajá, Tenemos a la entidad como el que tiene la necesidad de contratar una obra y tenemos al contratista, quien es la empresa especializada. Pero cada uno de ellos tiene una serie de profesionales que les vamos a llamar recursos que son necesarios para ejecutar. No es lo mismo ejecutar una obra de 50.000 soles que una obra de 60 millones. Es obvio de que se necesitan mucho más recursos para obras que tienen mucho más envergadura, tanto en cantidad de actividades como en magnitud. La entidad prevé la necesidad de algunos profesionales durante la ejecución de las obras. La entidad, quien tiene la necesidad. ¿Y cómo prevé? Lo solicita como parte de las condiciones del proceso de selección. Por ejemplo, dice, yo estoy haciendo un hospital, quiero hacer un hospital. Entonces la entidad dice, yo necesito un residente que tenga una experiencia de 10 años como ingeniero residente, pero de esos 10 años, 5 haga hospitales. No lo ha puesto el contratista esa necesidad, lo ha puesto la entidad. Igualito dice, como esta obra es tan grande, el ingeniero residente quiero que tenga un asistente, pero ese asistente técnico tiene que ser un bachiller en ingeniería civil o en arquitectura, o de repente en ingeniería electromecánica, no lo sé. ¿Quién lo pone? La entidad, cuando lo exige de esa forma. Pero eso no quiere decir que si no lo exige, tú como contratista no puedas contratar a un profesional que asista durante la ejecución en una oficina técnica. También colocas ahí, ¿no? Si has previsto, evidentemente para que pueda asistir al residente tiene que ser un profesional que esté en concordancia con lo que esté relacionado a las obras públicas. No hay una norma que lo exija, no hay un documento que diga el asistente de obra tiene que ser así, pero sin embargo, en algunos procesos de selección sí tiene que tener un perfil que es exigido por la entidad. Ingeniero, bueno, en una habilitación urbana se contrataría a precios unitarios. Sí, lo que son obras de saneamiento y carreteras se contrata bajo el sistema de precios unitarios. Ya está. Listo, si no hay otra consulta, no sé. Ingeniero, buenas noches. Usted explicó que en precios unitarios se va a pagar por lo que se construyó nada más. Pero en suma alzada, cuando usted explicó, por ejemplo, de un ejemplo que en una partida, digamos que en el expediente técnico en lo que es en los metrados, nos faltaba una partida, digamos, de instalaciones eléctricas. ¿De dónde va a salir el dinero para hacer esas instalaciones eléctricas? ¿Es del monto inicial o se va a hacer una ampliación de presupuesto? Ya. Es que ahí es buena la consulta, y voy a mencionarlo un poco breve. Hay que recordar que para que se ejecute una obra existe un proceso de selección, o sea, una etapa en la que participa una serie de proveedores para ejecutar la obra. A esos proveedores se le llama postores, ¿no? Cuando participan durante este proceso de selección. El postor coge el expediente técnico que le da la entidad, él revisa los planos, revisa los metrados y él hace una oferta. O sea, va a hacer un presupuesto con partidas,
con metrados, con precios. O sea, ¿quién está elaborando la oferta en un proceso de selección que se va a contratar a suma alzada? El contratista. O sea, el contratista es el que revisa los planos, metra, y él va a presentar su oferta. Eso se le llama su oferta de un monto integral que está presentado en un desagregado de partidas. Durante la ejecución, si hay un error en esa oferta, ¿de quién va a ser culpa? ¿De la entidad o del contratista que no revisó bien los documentos? Ah, la norma dice que es la culpa del contra. Exactamente no dice la culpa, pero dice que esa responsabilidad la tiene que asumir el contratista. Es por eso que mi ejemplo estaba en los planos, ¿no? Los tomacorrientes, pero no está en el presupuesto. Recuerda que es el presupuesto que ofertó el contratista. ¿De quién es la culpa que no esté en el presupuesto y en los planos? Del contratista. O sea, va a tener que realizarlo bajo su propio costo, ¿no? Bajo su propio costo. No se le va a dar una partida adicional. Y aún ahí, ¿pueden haber adicionales en obras a suma alzada? Sí, siempre y cuando esa actividad que es adicional no esté en ninguno de los documentos del expediente técnico. A ver, acá hay una consulta más y creo que con esta vamos culminando. A ver, dice, ingeniero, una consulta. ¿Qué pasa si una obra queda en observación y llega una nueva gestión? ¿Qué pasa con el comité de recepción anterior? ¿Ese comité de recepción de la entidad acaba ahí o cambia a los integrantes de la recepción? El proceso nunca va a variar. El proceso de recepción de obra es único. Pero acá me dice que se acabó el tiempo, ¿no? Justo el comité el día 28 de diciembre fue a la obra y presentó el pliego de observaciones y observaron a la empresa, pero ya estamos primero y cambió todo el personal. Como te digo, el proceso de selección, de recepción de obra no va a variar, tiene su etapa y tiene que continuar, pero ya no están los mismos actores del comité. Recuerda, el contratista subsana las observaciones, comunica al residente y el residente comunica a la entidad y la entidad conforma de nuevo el comité y los manda a revisar. Si están los mismos, mandará los mismos. Y si no, pondrá otros profesionales. No hay problema, pero el proceso no va a variar. Listo, estimados. Pero ahí me ha dado bastante gusto que haya algunas consultas y pueda pues haber subsanado y ojalá el material les pueda ayudar un poco en su gestión de las obras. Si ya no hubiera otra consulta, vamos dejando la sesión en este punto. A ver, por Ingeniero, ahí. ingeniero, buenas noches. Sí, dígame, mi estimado. Disculpe, ingeniero, usted dijo que en cuaderno de obra, en lo que es residencia, se puede firmar el asistente técnico en llenado en cuaderno de obra o en valorizaciones. Ya, el asistente no tiene ninguna función más que la de asistir al residente. Asistir no quiere decir reemplazar. Asistir quiere decir apoyarlo técnicamente. O sea, ¿puede llenar el cuaderno de obra el asistente? No, porque no es su función. ¿Puede consultar el asistente? No es su función. Las consultas se hacen a través de cuaderno de obra. Eso hay que tenerlo claro. El asistente va a estar ahí para apoyar en lo que sea necesario al residente, pero nunca suplir. Ni siquiera lo puede reemplazar de manera física. Si hay una actividad a ejecutarse, el residente no puede decir quédate tú y yo me voy, porque yo como supervisor paralizo las actividades. Entonces, no puede firmar, mi estimado. Con respecto al cuaderno de obra, dije que había cuaderno de obra digital y solamente le dan una contraseña al residente y al supervisor, ¿no? Entonces, es mucho más difícil ahora, pues, que el asistente escriba en el cuaderno de obra. Esa sería la respuesta.
Bien, Ingeniero, una última consulta, sí, disculpe. Entonces, ¿cuáles son sus funciones principales de un asistente? suplir a todo lo que el residente necesite. Hay que recordar, el residente, ¿cuáles son las funciones del residente? Se encarga de todo, de la parte administrativa, de la parte de seguridad, de la parte de planeamiento, de la parte de costos, y tú verás que hace un montón de cosas, sí. ¿Y quién lo va a suplir? ¿Quién lo va a ayudar? El asistente, pues. Ahora, para que sea asistente, ¿qué debe saber? Tiene que saber de costos, tiene que saber de planeamiento, tiene que saber de elaboración de planos, tiene que saber de administrador de obra. ¿Qué significa? Que debe saber de procedimientos establecidos en la ley de contrataciones. Y tú verás, ¿y qué hace? Hace de todo, pues, estimados, hace de todo. Si no, ¿cómo lo ayudas al residente? No estás ahí para que te pares a ver los trabajos. No estás ahí para que le preguntes al ingeniero, pues digo, al capataz, cómo va el avance. Él está para controlar, gestionar, calcular, subcontratar. Les comentaba yo que yo me encargaba de las subcontrataciones, pero evidentemente había un sistema de gestión. Entonces, ¿cuáles son las funciones del asistente? Las mismas que del residente, pero con la intención de ayudarlo, no de reemplazarlo. No puedes firmar, no puedes asumir tus cosas, pero sin embargo estás ahí para que todo lo que el residente te diga, todo lo que el residente te diga de hacer, valorizar, por ejemplo, es lógico que lo hace el asistente, pero lo tiene que revisar el residente de obra, porque el residente de obra va a firmarlo. Allá, el residente no puede decir, lo mandé a hacer al asistente, es responsabilidad del asistente. No, la responsabilidad es del residente, pero sin embargo tengo al profesional ahí para que me ayude a hacer ese tipo de cosas, porque él conoce, pero tiene que estar bajo la supervisión de quien te ha encargado esa contratación. Entonces, de eso se trata los trabajos en una oficina técnica, ¿no? Y mientras más grande sea la obra, más áreas va a tener. Áreas de topografía, áreas de valorizaciones, y el trabajo se hace mucho más específico, pero mientras las obras sean más pequeñas, desde mi punto de vista, prácticamente te vuelves, como se le conoce, un todista, porque tienes que estar en todo, ¿no? Pero mientras se hace más grande la obra, es de mayor costo, cada profesional hace una sola cosa. Esto es desde mi experiencia. Bien, estimado, agradecerles pues haberme escuchado durante este tiempo, agradecer a los amigos de Coincin por haberme permitido participar. Creo que todavía tenemos más sesiones la siguiente semana, así que ahí vamos a estar para continuar y tratar de absorber estas consultas que son bastante importantes durante la ejecución de las obras. No dejando de lado, estimados, la parte técnica, es la parte de conocimiento técnico de ejecución de actividades, pero también no dejando de lado la parte contractual. Bien, me despido, pasarle la voz ahí a los amigos de Coincin, que con ustedes compartan los materiales, y nos vemos pues la siguiente semana. Gracias, estimados.